Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace ahora 24 horas, en este mismo programa, les adelantábamos la noticia de la moción de censura en Pamplona y ya advertimos, tampoco era muy difícil imaginarlo, de las consecuencias políticas que iba a tener. Un día después no sabemos con seguridad si se producirá la reunión prevista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ayer la dejó en el aire, aunque su partido luego matizó. Un día después, el PSOE ha tenido que explicar las razones por las que hace ahora lo que antes se negó a hacer, darle a Bildu la alcaldía de Pamplona. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Empezando por ahí, los socialistas admiten que el paso que dan con esta moción es un paso arriesgado, porque a Bildu, y esto lo afirma el propio PSOE, todavía le queda un recorrido ético por hacer. Esto lo afirma el secretario de Organización de los Socialistas de Navarra, Ramón Alzorriz, que estuvo anoche en Hora 25. No, a Bildu le queda recorrido ético, por eso nosotros no vamos a entrar a gobernar con ellos ni vamos a coger ninguna concejalía. Creo que vamos a facilitar un cambio de gobierno municipal que mejore las cuestiones que los ciudadanos están demandando. Es evidente que les queda un recorrido ético, pero también es cierto que han hecho un recorrido en ese sentido. Yo me recuerdo hoy, lo decía también, el comunicado del 18 de octubre del 2021, donde reconocían el daño causado, donde decían que nunca debió haberse causado ese dolor. Fue muy explícito en su apoyo al pacto el ministro Óscar Puente. En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. De las preguntas que nos vamos a hacer esta mañana, a partir de la moción de censura en Pamplona, esta es la primera. ¿Qué repercusión tiene esta decisión dentro del PSOE? ¿Es el anticipo de futuros pactos? Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento Ferraz justifica el paso y niega que sea el pago por el apoyo de Bildu a su investidura. El caso es que más allá de las críticas de Lambán, no parece que esta moción preocupe internamente más de lo que inquieta sobre todo el acuerdo con Puigdemont. Sí, hay cuadros socialistas de las federaciones andaluza o valenciana que aseguran que escuecen más las arremetidas de Nogueras contra los jueces, las declaraciones que hace Puigdemont, que la relación con Bildu, que está asumida, que el desgaste, dicen, está amortizado después de la dura campaña del 28 de mayo. Realmente se ha producido un salto cualitativo. Hasta ahora era Bildu el que daba su apoyo, no al revés, a Pedro Sánchez o María Chivite, sin firmar una contrapartida. Al líder socialista lo vimos por primera vez en una foto con la portavoz Merche Azpurúa hace poco en la ronda de contactos para la investidura, pero el propio presidente se encargó en ese pleno de destacar la decisión de no dar a Bildu la alcaldía de Pamplona. Por eso ayer muchos diputados se removieron en el escaño cuando Óscar Puente subrayó que no tiene ningún problema ninguno. La Dirección Federal insiste en que se ha negociado en Pamplona porque allí la situación era insostenible, pero hay fuentes socialistas que admiten que es difícil desmontar la lectura del pacto secreto, porque con esta moción de censura se consolida una relación con Bildu que es estratégica en el Congreso. De todos modos, Ángels, en este momento todas las fuentes consultadas coinciden en que Bildu es consciente de que en las próximas elecciones de Euskadi el socio preferente del PSOE es el PNV y que es pronto para que Sánchez dé el paso definitivo de investir a un lehendakari Abertzale. Inma, gracias. A vosotros. Estas declaraciones de Junts a las que ahora aludía Inma y que son las que molestan, parece, sobre todo dentro del Partido Socialista, son las que hizo Míriam Nogueras, que llamó indecentes a varios jueces, o estas mismas que hizo ayer en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo Puigdemont. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Esto lo dijo Puigdemont en presencia de Pedro Sánchez, que fue a cerrar en el Parlamento la presidencia europea que España ha tenido este semestre, y fue allí donde chocó con el líder del Partido Popular Europeo, con Manfred Weber. Usted divide a Europa para ser aplaudido por los terroristas de Hamás, probablemente para agradar más a la izquierda de su mar, pero no para unir a Europa. ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? No puede prometer no otorgar una amnistía hasta 3 días antes de las elecciones y después darla. Europa está preocupada. Mi recomendación, señor Weber, es que conozca antes nuestro país y no se limite a repetir las proclamas infundadas que les pasan los colegas del Partido Popular Español.
Así las cosas, la otra pregunta para esta mañana es en qué punto quedan las relaciones o lo que quede de esas relaciones entre el PSOE y el Partido Popular. Porque ayer, una vez que contamos aquí a las 8 en punto de la mañana la moción de censura, Feijóo dio a entender poco después en el Congreso que no tenía mucho sentido que hubiera esa reunión con Sánchez prevista para antes de que acabara el año. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré. Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad. Mientras continúe por el camino elegido y con estos acompañantes, quizás sea imposible. Sin embargo, anoche, también en la SER, en Hora 25, Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, no dijo que no se fuera a producir esta reunión. Siempre estamos dispuestos a reunirnos con una agenda, compartiendo también la posibilidad de introducir temas en esas reuniones. ¿En qué posición está realmente entonces el Partido Popular? Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en el PP no quieren dar portazo directamente a una reunión con Sánchez, pero desde luego la dejan en el aire. Advierten fuentes del cuartel general popular que Feijóo, y es textual, será ahora más exigente a la hora de pedir un pacto previo sobre el orden del día de ese posible encuentro. Si no hay acuerdo sobre los temas a tratar, no habrá reunión, dicen en Génova. En cualquier caso, Ángels, la dirección nacional da muestras evidentes de no tener ninguna prisa por celebrar ese encuentro y de creer, como reconocía ayer algún dirigente popular, que ahora una foto de Feijóo con Sánchez solo beneficia a Pedro Sánchez. De momento el PP sí confirma que se sumará a las manifestaciones contra la moción que ha convocado UPN para los 2 próximos domingos de diciembre en Pamplona. Y hay un elemento más, y es cómo queda la relación entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial que tiene el mandato caducado. Ayer se tenía que producir una reunión entre el ministro Bolaños y el presidente del Supremo, reunión que finalmente se aplazó. Hay malestar en el Supremo porque Junts critique a los jueces y creen que el PSOE no les defiende lo suficiente. Pedro Jiménez. El lawfare enciende al Poder Judicial. La revisión política de decisiones estrictamente judiciales es el pegamento que une a toda la carrera, que ya es muy corporativa por su naturaleza. Ataques como el de este martes de Míriam Nogueras señalando a 3 magistrados del Supremo los hemos visto en otras ocasiones. Podemos ha criticado a jueces y procedimientos judiciales, pero la respuesta se quedaba en una declaración del Poder Judicial apelando a la responsabilidad y a la mesura. En este caso, la respuesta ha sido más agresiva, ha cogido por sorpresa al ministro de Justicia, que el mismo día que Nogueras en el Congreso atacaba a los jueces, defendía en el Senado la independencia judicial. Los jueces creen que el Gobierno tiene que ser más activo frente a esos ataques y no comparte esas comisiones de investigación. Desde el departamento que dirige Bolaños quieren rebajar la tensión de una crisis que no vieron venir porque, dicen, sus palabras desde que ocupa el cargo han sido de apoyo a la carrera judicial. Y se va cumpliendo el pronóstico y después de superar varios récords, las temperaturas se van poniendo en su sitio, Jordi. Y no más allá, es decir, tampoco es que venga mucho frío, sencillamente estos próximos días vamos a tener las temperaturas más propias para las fechas. Eso se traducirá, como ahora mismo, en heladas matinales en gran parte del interior y en pueblos de montaña, si bien los próximos días en la montaña las temperaturas subirán. Durante las tardes, como en general va a hacer mucho sol, con tiempo radiante, el frío quedará muy atenuado, eso sí, con viento fuerte en el Mediterráneo y el Cantábrico, que este sí que acentuará la sensación de frío, un viento que además dará lugar a chubascos en el Cantábrico más oriental, también en los Pirineos, con nieve en prácticamente todas las cotas, y a lo largo de la mañana algunas tormentas descargarán con intensidad en la isla de Menorca. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Aunque la ministra de Educación nos dijo aquí hace unas semanas que no iba a prohibir el uso de los móviles en los colegios e institutos. Prohibir las nuevas tecnologías es casi, yo le diría, querer poner puertas al campo. Es un reto, sobre todo, del buen uso que tienen que hacer ellos y que tenemos que hacer los adultos y que tienen que saber también hacer los profesores, y ahí estamos, ¿no? Lógicamente, a través. Aunque la ministra nos dijo esto el 24 de noviembre, el Ministerio de Pilar Alegría planteó ayer la prohibición del uso del teléfono móvil en primaria. De momento es un planteamiento. En secundaria solo se podría usar bajo supervisión si el profesor lo considera necesario para un trabajo. Se prohibiría durante todo el horario lectivo y no solo en las aulas, también en los pasillos, en el comedor o en el patio. Y para primaria, es decir, para los niños que van al colegio, a la escuela, pues prohibición total. Anoche en la SER, Alegría afirmaba en Hora 25 que no había contradicción entre plantear ahora la prohibición y haber dicho hace unos días en relación a las nuevas tecnologías que no se le pueden poner puertas al campo. Desde luego no son en absoluto contradictorias. Regular el uso de estos dispositivos en el centro educativo, en horario escolar, con seguir mejorando
todo lo referente a esa educación que están recibiendo nuestros hijos y nuestras hijas en materia digital para que establezcan una relación sana con los dispositivos móviles fundamentalmente. Será el mes que viene, en enero, cuando Educación plantee a las comunidades, a expertos y a las familias esta prohibición. Debatiremos sobre ello en El Abierto, sobre eso y sobre otra de las medidas que propone el Gobierno, en este caso Sanidad, que es la prohibición de fumar en las terrazas. El Ministerio acelera para que se ponga en marcha cuanto antes, Mariola Lourido. Sanidad da los primeros pasos para poner en marcha el plan antitabaco con medidas como prohibir fumar en las terrazas o dentro de los coches si van menores o embarazadas. Javier Padilla es el número 2 del Ministerio, el secretario de Estado. Proteger a las mujeres embarazadas, proteger a los niños, proteger también a los trabajadores y trabajadoras que se tienen que ver expuestos a ese tabaco sin tener por qué. Entonces es algo que evidentemente vamos a poner en marcha. Primera reunión ayer con el Comité de Prevención del Tabaquismo. Su presidente, Francisco Pascual, alerta de las presiones de la industria. No debemos de dejarnos influenciar por presiones que no tienen nada que ver con la sanidad. El Ministerio destaca que el 72% de la población respalda que no se fume en las terrazas de bares y restaurantes. Será un día muy económico por lo demás, porque a las 9 sabremos si se confirma la cifra de inflación del mes de noviembre. El dato adelantado nos decía que los precios se moderaron 3 décimas el mes pasado y se pusieron en el 3,2%. Anoche el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, alcanzó su máximo histórico por encima de los 37.000 puntos, poco después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos apuntara que va a bajar los tipos de interés el año que viene. Nos lo contaba antes con detalle Javier Ruiz en La Economía de las 7:30. Los tipos se van a mantener en la horquilla actual, es decir, entre el 5,25 y el 5,5%, su máximo nivel en todo caso desde 2001, pero esta es la tercera pausa consecutiva que decide el regulador americano después de 11 subidas seguidas. Sobre inflación, por cierto, este adelanto que ha hecho esta madrugada el nuevo ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Dice que la inflación de este mes de diciembre va a ser en Argentina mayor que la de noviembre. Hasta ahora, en ese país, tiene una inflación que está por encima del 140%. Habrá que ver, no quiero decir un número porque no quiero sentar una expectativa que después puede no ser. Pero digo, va a haber una compensación. Es muy alta, claramente va a ser sustancialmente más alta que en noviembre, sí. En España, los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado 8 días de huelga en los servicios de handling de Iberia para estas Navidades, los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. El servicio de handling es el grupo de servicios de tierra que se realizan en un aeropuerto. Exigen los sindicatos a Iberia que cree una plataforma propia para atender los servicios de sus propios vuelos. Esto después de que AENA haya anunciado que la compañía pierde el contrato público para prestar esos mismos servicios a todas las compañías en varios aeropuertos. Iberia negocia ahora la subrogación de los trabajadores y afirma que no se perderán puestos de trabajo y que la petición de los sindicatos es inviable. Lo más relevante de la crónica internacional sigue pasando por Gaza, por los bombardeos de Israel y por las relaciones del gobierno de Netanyahu con el de Joe Biden. Hoy, de hecho, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos viaja a Israel para verse con Netanyahu. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pablo, la Casa Blanca evita ahondar en la brecha con Israel, aunque las diferencias son ya evidentes y aunque Israel haya advertido ya de que seguirá con la guerra, con o sin apoyos. Así lo dijo el ministro de Exteriores israelí después del encontronazo con Estados Unidos, después de la abrumadora mayoría a favor de un alto el fuego en la Asamblea General de Naciones Unidas y después de una de las peores jornadas para Israel en esta guerra, con 9 militares muertos en una sola emboscada, incluido un destacado coronel. Con esa lúgubre resaca, Netanyahu visitó ayer una base del ejército al sur de Israel y habló por radio con una de las unidades que lucha en Gaza para transmitirles este mensaje. Continuaremos hasta el final, hasta la victoria, hasta la eliminación de Hamás. Cuídense entre ustedes. El estadounidense Jake Sullivan, como decías, discutirá hoy en persona con Netanyahu esos planes de futuro para Gaza en una visita anunciada antes del choque con Biden. Dentro de la franja siguen los bombardeos esta noche y se suman ahora las lluvias que complican todavía más la situación inhumana en la que sobreviven los desplazados. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Precisamente esta madrugada se ha formalizado la investigación de impeachment contra Biden que promueven los republicanos. El presidente de supervisión de la Cámara Baja acusa a Biden de estar vinculado con los negocios de su hijo, imputado por varios delitos. El presidente ha respondido en un comunicado que los republicanos le atacan con mentiras. Y Portugal ha hecho la prueba de la semana laboral de 4 días y ha comprobado cómo han bajado no solo los problemas de conciliación, sino también los niveles de estrés, en ese caso en un 20% corresponsal en
en Lisboa, Brais Suárez. Sí, unas conclusiones que dejan pocas dudas sobre las preferencias de los trabajadores. Se estima que el estrés disminuye proporcionalmente casi en un 20% y la cantidad de personas que ven difícil conciliar trabajo y familia baja de un 46% a solo el 8%. En el estudio, guiado por el Estado desde junio, participan varias decenas de empresas de distintos tamaños y sectores, con un total de casi 1.000 trabajadores implicados. La mayoría consideran que solo volverían al horario anterior a cambio de un 30% más de salario, pero 1 de cada 10 no lo cambia por nada. Tenemos que intentar continuar haciendo en 4 días lo que hacíamos en 5 y para eso tenemos 1 hora extra cada día, comentaba un trabajador tras varios meses con su nuevo horario. Se refiere a que la reducción implica en muchos casos repartir parcialmente las horas del día libre, con lo que se pasa a un modelo de 4 días de 9 horas. Lo que no puede cambiar, eso sí, es el salario. Y la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reformar el mercado eléctrico comunitario. Ha sido esta madrugada, aún no conocemos los detalles, pero se sabe que costó mucho conseguirlo. Ahora va a tener que ser ratificado después de 10 horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Cristina de la Hoz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.